Audiolibro Comentario temático sobre el Corán. Autor Muhammad al-Ghazali. Traductor Isa García. Sura 10. Yunus. Jonás. Esta sura fue revelada en la Meca y comparte muchas de las características presentes en Al-An'am y Al-Isra. Como ellas, el tópico principal es el de guiar al hombre hacia su creador a través de la observación, la contemplación y la reflexión de la inmensa creación de Dios. Desde mi punto de vista, esta estrategia de la época mecana, que fue en una primera instancia dirigida a los árabes paganos, que eran principalmente adoradores de ídolos, y que probó ser muy efectiva a la hora de estimular sus mentes y revivir sus instintos intelectuales dormidos que los llevarían a creer en Dios y a poner su confianza en Él. Sería igual de efectiva hoy en día al tratar con agnósticos, secularistas y otros ateos. Una de las características generales del Corán, tanto en la etapa de la Meca como en la de Medina, es que es un libro acerca de y para la humanidad, que apela fervorosamente al despertar de la mente y el alma humana, a buscar a Dios y a prepararse para conocerlo. Desde luego, el Corán también se dirige a la gente del libro, a los judíos y a los cristianos, abarcando los diversos problemas y disputas que pudieran surgir. Esto es algo mucho más evidente durante el periodo de Medina. Los adoradores de ídolos se sintieron abrumados por la lógica materialista que depende completamente de los sentidos y se preocupaban solo por los beneficios mundanos. Esto nos recuerda lo que observamos en las sociedades contemporáneas. En estas sociedades, la mayoría de las personas no sienten interés por Dios ni desean conocerlo. Sentar las bases de la religión ya no causa impacto en estas personas, pues viven en el momento y no pelean por otra causa más que la de vivir su vida aquí en la tierra. Dejan las cuestiones de fe a la Iglesia y a su clero, quienes realizan y promueven prácticas y rituales antiguos y sin vida basados en dogmas y doctrinas carentes de sentido común e interés racional. Un fiel estudiante del orientalismo desarrolló la ridícula idea de que el enfoque del Corán en la Meca había sido emocional, pero que se volvió racional en Medina como resultado de la influencia de la comunidad judía que habitaba la zona. Sin embargo, cuando el mismo experto clasificó, usando la lógica científica, las secciones del Corán reveladas en Medina, citó el siguiente versículo: Si hubiese habido en los cielos y en la tierra otras divinidades aparte de Allah, estos se habrían destruido. Glorificado sea Allah, Señor del trono. Él está por encima de lo que le atribuyen. Al-Anbiya, versículo 22. Que de hecho este versículo corresponde a los revelados en la Meca. El Corán destaca constantemente el hecho de que nuestra existencia en esta vida no es más que un preludio para la que sigue, y que aquellos que reconocen a Dios y lo aceptan aquí gozarán del privilegio de conocerlo allí también. Podemos llegar a la conclusión de que la existencia es continua, una parte de ella se experimenta en esta vida, el reino de la obligación y la responsabilidad, mientras que el resto se experimenta en la vida en el más allá, el reino de la rendición de cuentas y las recompensas. A pesar de esto, el pensamiento moderno rechaza estas nociones y conceptos. En este mundo debemos alabar a Dios, agradecerle y cumplir con las obligaciones y tareas que Él nos ha encomendado. Sin embargo, en el más allá, todo deberá ser realizado instintivamente y sin ningún tipo de esfuerzo por nuestra parte. Y a quienes crean y obren rectamente, su Señor los guiará hacia el camino que conduce a los jardines de las delicias por donde corren los ríos. Invocarán en el paraíso: oh Allah, glorificado seas, y el saludo entre ellos será paz. Y al finalizar sus súplicas dirán: alabado sea Allah, Señor del universo. Versículos 9 y 10. Los que disfrutan la adoración y la compañía de Dios en esta vida también disfrutarán de una total felicidad en su compañía en el más allá. Sin embargo, los que lo rechazan ahora no deberán esperar nada agradable en la vida que vendrá. La absoluta preocupación por el aquí y ahora y el deliberado desinterés por lo que existe más allá del presente son características distintivas de la civilización occidental contemporánea. Los defensores de las religiones tradicionales en Occidente defienden repetidamente ideas y dogmas que no influencian en lo absoluto el camino por el que se dirige esta civilización. Hay quienes no esperan comparecer ante nosotros, se complacen con la vida mundanal, se sienten satisfechos en ella y son indiferentes con nuestros signos. La morada de estos será el fuego por cuanto cometieron. Versículos 7 y 8.
Al depender solo de los sentidos, la lógica materialista considera al Corán y a la revelación divina en su conjunto como excéntrica e incomprensible. Este es un enfoque arrogante y pedante que solo reconoce la evidencia empírica de las cosas. Yunus comienza con una descripción de esta clase de actitudes. Estos son los preceptos del libro sabio que comprende la ley divina de Allah. ¿Acaso se sorprenden que le hayamos concedido la revelación a uno de ellos para que advierta a los hombres y albricie a los creyentes que por sus buenas obras obtendrán una hermosa recompensa de su Señor? Los incrédulos dicen, por cierto que el profeta Muhammad, es un mago evidente. Versículos 1 y 2. La creencia religiosa, conocida en árabe como imán, es una tendencia humana instintiva y natural. Solo se oscurece o se nubla mediante el dogmático clero profesional o los ignorantes obstinados. Esta sura resalta la relación cercana y directa entre la creencia y las buenas acciones, conocida en árabe como al-amal al-salih. Una, entre otras cosas, necesita de la otra. Dios dice, Él es quien origina la creación y luego la reproduce el día de la resurrección para retribuir con equidad a los creyentes que obraron rectamente. Versículo 4. Y a quienes crean y obren rectamente, su Señor los guiará hacia el camino que conduce a los jardines de las delicias por donde corren los ríos. Versículo 9. De esta manera, los términos en árabe, imán y al-amal as-salih, van de la mano. Varios versículos después, Dios dice, quienes obren el bien obtendrán la mejor recompensa, es decir, el paraíso, y una gracia aún mayor, contemplar a Allah. Versículo 26. El término árabe se utiliza aquí es ihsan, el cual denota la combinación en vida de la fe pura y sincera y las acciones justas dentro del marco de la guía de Dios y bajo su cuidado. La sura también propone la definición de Awliyaullah, que significa los amigos de Dios o los hombres de Dios, refiriéndose a aquellos que tienen fe y temen a Dios. Dice, por cierto que los creyentes sinceros no temerán ni se entristecerán el día del juicio. Estos creyentes fueron piadosos. Versículos 62 y 63. Es oportuno recordar aquí las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que se citan en la sura. Por cierto que temo que si desobedezco a mi Señor, me azote el castigo de un día terrible. Versículo 15. Uno también puede rememorar las palabras de Dios, pero quienes hayan obrado el mal solamente serán castigados acorde a él. Sentirán humillación y no encontrarán quien les proteja del castigo de Allah. Versículo 27. Y Allah lo anulará. En verdad, Allah no hace que prosperen las obras de los corruptores. Versículo 81. Al decirles esto, los musulmanes son tratados como a cualquier otra comunidad religiosa, y en la hora del juicio no gozarán de ninguna concesión especial. Para ellos, así como para toda la humanidad, las recompensas serán equivalentes a sus acciones y obras, puesto que las antiguas comunidades y naciones no gozaron de un trato especial y fueron recompensados de acuerdo a sus actividades. Los musulmanes no serán la excepción. La sura dice, por cierto que destruimos a muchas generaciones que os precedieron debido a su iniquidad. Sus mensajeros se presentaron ante ellos con las evidencias, pero no les creyeron. Así castigamos a los pecadores. Hicimos que vosotros os sucedierais unos a otros en la tierra para observar cómo obrabais. Versículos 13 y 14. Desde el comienzo hasta el final, la sura hace hincapié en el siguiente hecho sencillo. Di, oh hombres, os ha llegado la verdad de vuestro Señor. Quien siga la guía lo hará en beneficio propio, y quien se descarríe solo se perjudicará a sí mismo. Yo no soy responsable por vuestras obras. Aférrate, oh Muhammad, a lo que te ha sido revelado y sé perseverante en la transmisión del mensaje hasta que Allah juzgue entre ti y quienes te desmienten. Versículos 108 y 109. Si comparamos esta declaración justa que aparece al final de la sura con lo que se le dijo al profeta Muhammad al comienzo de la misma, esto es, que advierta a los hombres y albricie a los creyentes que por sus buenas obras obtendrán una hermosa recompensa de su Señor. Versículo 2. Queda claro que la esencia de la misión del profeta era establecer la justicia, afirmar lo que es correcto y erradicar el mal. A partir de toda esta sura queda claro que la comunidad musulmana que él debía conformar sería justa y virtuosa, con miembros que reconocen a Dios, llaman a otros a reconocerlo, siguen su camino y esperan con ansias conocerlo en el más allá.
Tal comunidad no es corrompida por la riqueza y el poder y está libre de opresión. Es una comunidad que rechaza y que se opone a los tiranos y los dictadores, y que acude al Señor como se dice en la sura que lo hizo Moisés. Señor nuestro, devasta sus riquezas y endurece sus corazones, y por cierto que no creerán hasta que vean el castigo doloroso. Versículo 88. En esta sura también encontramos una respuesta satisfactoria a esta pregunta perpetua. ¿Quién es este Dios a quien los seres humanos deben adorar y enfrentar en el más allá? Dice el Corán, en verdad vuestro Señor es Allah, creó los cielos y la tierra en 6 días y luego se estableció sobre el trono. Él es quien decide todos los asuntos. Nadie podrá interceder ante Él sin su permiso. Este es Allah, vuestro Señor. Adoradle pues. ¿Es que no reflexionáis? Versículo 3. Esta breve y concisa respuesta se amplía en otros versículos de la sura. En este mundo existen miles y miles de criaturas y seres vivientes que necesitan constantemente comida y sustento. ¿Quién cubre sus necesidades y quién los ayuda a crecer y desarrollarse? ¿Quién les dio a estas criaturas ojos para que vean y oídos para que oigan? De hecho, estos y otros órganos son sistemas infinitamente intricados y complejos que trabajan juntos en total armonía dentro del cuerpo. Pero ¿cómo es posible que el mismo sistema intrincado se encuentre en millones y millones de criaturas? Pregúntales, ¿quién nos sustenta con las gracias del cielo y de la tierra? ¿Quién nos agració con el oído y la vista? ¿Quién hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo? ¿Quién tiene bajo su poder todas las cosas? Responderán, Allah. ¿Acaso no le vais a temer? Versículo 31. Un granjero planta una simple semilla en el suelo y de ella se producen miles de semillas. ¿Quién transforma este punzante e incomestible suelo en un cereal que posee un aroma agradable y un gusto apetitoso? ¿Quién transforma los desechos orgánicos y la materia muerta en caña de azúcar y en rosas y flores que reflejan miles de los más exquisitos matices y colores y que emiten una extensa serie de deleitables fragancias y olores? Este es Allah, vuestro verdadero Señor. ¿Qué otra cosa hay fuera de la verdad sino el extravío? ¿Cómo entonces os desviáis? Versículo 32. Lo que es más desconcertante es que algunas personas, en vez de reflexionar sobre la creación e intentar entender cómo fuimos creados, eligen investigar sobre la naturaleza del Creador. No existe nada más inútil ni agotador que eso. Este retroceso en las búsquedas intelectuales humanas ha sido una de las principales causas de la decadencia de la civilización islámica, así como también de las adversidades universales que ha sufrido. A pesar que no nos ocupamos en dar interpretaciones específicas de los versículos coránicos que describen los atributos de Dios, creemos fervientemente que Dios Todopoderoso ascendió al trono de una manera acorde a su poder y divinidad. También creemos que Dios controla todo el cosmos, que Él mismo lo ha creado sin ningún tipo de precedente ni de ayuda de nadie y que Él continúa teniendo el control sobre todas las cosas que suceden en Él. Dios no necesita la ayuda de ninguna parte de su creación. Él es poderoso y autosuficiente. Este es un hecho que todos los seres humanos deben reconocer y entender para que cuando necesiten ayuda acudan solo a Dios Todopoderoso y a nadie más. El Corán censura terminantemente a aquellos que rechazan esta verdad con las siguientes palabras. Adoran en vez de Allah lo que no puede perjudicarles ni beneficiarles en nada, y dicen, estos son nuestros intercesores ante Allah. Diles, ¿acaso pretendéis informarle a Allah algo que sucede en los cielos o en la tierra que Él no sepa? Glorificado sea, Él está por encima de lo que le asocian. Versículo 18. Los seres humanos, incluyendo a los mismos profetas y los ángeles, incluyendo a Gabriel, son siervos de Dios que reconocen su autoridad y se someten a su poder. Jamás se adelantan a las palabras de Allah y no hacen más que ejecutar sus órdenes. Él conoce tanto lo que hicieron como lo que harán y solo podrán interceder por quienes Allah quiera. Ellos le temen por su majestuosidad. Al-Anbiya, versículos 27 y 28. Una vez que la fe se encuentra fundada en una base sólida, la relación del hombre con Dios se desarrolla apropiadamente
y esa persona será recompensada con la vida eterna en el más allá, donde esta vida se vuelve un agradable recuerdo. Las décadas de vida y los miles de años de historia humana transcurran como horas. Les parecerá no haber permanecido en el mundo más que una hora. Se reconocerán entre ellos. Versículo 45. Sin embargo, ese día parece estar siempre en el futuro, lo que lleva a algunas personas a pensar que de hecho nunca vendrá. En otras partes del Corán se relata que en los primeros días del Islam en Medina, los israelitas solían recibir a los musulmanes utilizando palabras ofensivas. Cuando se presentan ante ti, oh Muhammad, no te saludan como Allah ha ordenado que lo hagan, sino que te insultan y dicen para sí, ¿cómo es que Allah no nos castiga por lo que decimos? ¿Será suficiente el infierno para ellos donde serán arrojados? ¡Qué pésimo destino! Al-Muyaddila, versículo 8. Ellos esperan recibir su castigo merecido, pero mientras más se retrasa ese castigo, más incrédulos se vuelven. Los politeístas tienen una confianza y un convencimiento pleno en su creencia, que consiste en negar la existencia de Dios, rechazar a su mensajero, oponerse a él e insistir en desafiar a Dios para que los castigue y te piden que pronto les azote el castigo, y de no haber sido porque ya está predeterminado, ya les hubiera azotado. Este les llegará sorpresivamente sin advertirlo. Te piden que pronto les azote el castigo, pero sabe que el infierno está aguardando a los incrédulos. Sura Al-Ankabut, versículos 53 y 54. En el siguiente versículo, Yunus se refiere a esta tendencia a desafiar a Dios. Si Allah se apresurara en castigar a los hombres de la misma forma que a estos les urge procurar el bien, ya les habría llegado su hora, el castigo, pero abandonamos a quienes no esperan comparecer ante nosotros vacilantes en su extravío. Versículo 11. Esta advertencia nos hace recordar el versículo 58 de Al-Kahf, que dice, tu Señor es absolvedor, misericordioso. Si les castigara por lo que cometieron, les adelantaría el castigo, pero hemos prefijado para ellos un día del que no podrán escapar. ¿Acaso no sería más conveniente que los incrédulos se aprovechen del tiempo que tienen para arrepentirse y para enmendar sus faltas? Di, el castigo os tomará de noche o de día y no podréis evitarlo. ¿Cómo es que los pecadores pretenden que pronto les acontezca? Cuando os sobrevenga el castigo creéis, siendo que era esto lo que vosotros pretendíais adelantar. Versículos 50 y 51. ¿Acaso algún ser humano será capaz de evitar el castigo de Dios cuando llegue su momento estipulado? ¿Cómo podrían hacerlo si Dios Todopoderoso controla absolutamente todo? A Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. En verdad la promesa de Allah se cumplirá, pero la mayoría lo ignora. Versículo 55. Esto se refiere a toda la creación, sin embargo, Dios se dirige específicamente a los seres racionales con las siguientes palabras. A Allah pertenece todo cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Y qué siguen? Entonces, quienes invocan a ídolos en vez de Allah solo siguen conjeturas. Versículo 66. Ya que el universo entero y todas las criaturas que lo habitan, las humanas y todas las demás, están supeditadas a Dios y son absolutamente obedientes a su voluntad, ¿cómo es posible que alguien o algo escape a su poder o a su castigo? Te preguntan si el día del juicio es verdad. Di, juro por mi Señor que sí, es la verdad y no podréis rehuir de ella. Versículo 53. ¿Qué es lo que provoca que algunas personas piensen que es algo tan raro o extraño el hecho de que Dios haya elegido a un hombre para recibir su revelación y para que la transmita en su nombre al resto de la humanidad? Una razón puede ser la mera envidia, como relata el versículo 8 de la Sura Sat. Otra puede ser la reacción iracunda a las críticas de las prácticas y tradiciones paganas. Naturalmente, las personas que heredaron las creencias rituales y tradiciones politeístas o materialistas se resisten a aceptar el monoteísmo, el tauhid. Yunus es una de las suras que defiende el concepto del Tauhid y en sus páginas se extiende ampliamente sobre el tema para explicarlo y definirlo. Expone la evidencia extraída del mundo natural para demostrar la existencia de Dios y su incomparable poder con las siguientes palabras.
Él es quien hizo que el sol tuviese luz propia y determinó que la luna reflejase su luz en distintas fases para que podáis computar el número de años y los meses. Allah no creó esto sino con un fin justo y verdadero, y aclara los signos para quienes los comprenden. Versículo 5. Los árabes rechazaron la revelación divina y la sura cita 3 ejemplos de cómo rechazaron el Corán. La primera, cuando se les recitan nuestros claros preceptos, quienes no esperan comparecer ante nosotros dicen, tráenos otro Corán distinto o modifícalo. Versículo 15. Lo que realmente querían es que Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y el Corán alabaran y honraran a sus dioses y que respaldaran sus creencias erróneas y falsas tradiciones religiosas. Sin embargo, el Corán les dice lo siguiente: diles, oh Muhammad, no me es permitido modificarlo, solo sigo lo que me ha sido revelado. Versículo 15. Al profeta también se le indicó que debía comunicarles a estas personas que él vivió entre ellos hasta que tuvo 40 años, antes de recibir la revelación o criticar sus creencias religiosas. Solo se le pidió que hiciera esto cuando la revelación de Dios le fue transmitida y de ninguna manera podía desobedecer las órdenes de Dios. Di, ¿acaso no reflexionáis que si Allah no hubiera querido no os lo habría dado a conocer, el Corán, y yo no los habría recitado? Vosotros también conocéis mi lealtad y confiabilidad, puesto que viví muchos años entre vosotros antes de la revelación. Versículo 16. La segunda orden de Dios es, este Corán no puede provenir sino de Allah. Confirma las revelaciones anteriores y explica detalladamente sus preceptos. No hay duda alguna que proviene del Señor del universo. Versículo 37. Nadie que, sin prejuicios ni preconceptos, lea el Corán con una mente objetiva podría pensar que Muhammad sallallahu alaihi wasallam inventó alguna palabra del Corán. También es evidente que el hilo conductor que se transmite a través de todo el texto es el de la verdad. Si el Corán hubiese sido la creación de una persona, algunos de sus contenidos no habrían tenido sentido en absoluto. Si aceptáramos este tipo de alegatos, estaríamos insinuando que la mente humana es más capaz de producir una revelación divina que Dios mismo. El Corán defiende de la forma más sólida posible el principio del Tawhid y es la más elocuente y convincente exposición de su significado y sus ramificaciones. Sin embargo, si el Corán fuese obra de la mente humana, ¿quién sería capaz de detener a los detractores que declararían haber pronunciado obras similares? Dicen, Muhammad lo ha inventado. Diles, entonces traed vosotros si podéis una sura similar y recurrid para ello a quienes tomáis por socorredores en vez de Allah, si es que decís la verdad. Versículo 38. El Corán desafía a los árabes a buscar la ayuda de cualquier entidad humana o de cualquier origen que sea lo suficientemente habilidosa o sabia como para escribir una obra similar al Corán o incluso una breve sura. A pesar del paso de cientos de años, el desafío todavía permanece. Nadie ha sido capaz de superarlo. Desmienten lo que no conocen y no pueden comprender. Versículo 39. Debido a la ignorancia de estas personas, Dios ha postergado su castigo en caso de que se retracten de sus declaraciones y retomen la cordura. La sura explica que entre ellos hay quienes creen en Él y quienes no. Tu Señor conoce mejor a los corruptores. Versículo 40. Entonces, ¿cuál es la actitud que debe adoptarse frente a los escépticos y cínicos? Pero si te desmienten, di, yo soy responsable de mis obras y vosotros de las vuestras. Vosotros no sois responsable de lo que yo haga, como yo tampoco soy responsable de lo que hagáis. Versículo 41. Ningún otro libro ha sido expuesto tan abiertamente al escrutinio, a las críticas y al debate. El Corán fue transmitido a la humanidad sin coacción ni coerción. Las personas que posean una mente abierta y honesta solo pueden responder a él de una forma positiva. Aquellos que lo rechazan se encuentran cegados por la ignorancia y por el prejuicio. Dice el Corán, hay quienes te escuchan recitar el Corán, pero tú no puedes guiar a quien Allah le ha impedido oír y razonar. Entre ellos hay también quienes te miran, pero tú no puedes guiar a quien Allah ha enceguecido y no comprende. Versículos 42 y 43. Tercero, Dios dice en esta sura, oh hombres, os ha llegado el mensaje de vuestro Señor que es un motivo de reflexión.
cura de toda duda que hubiere en vuestros corazones, guía y misericordia para los creyentes. Versículo 53. Ciertamente el Corán es todo eso, alimenta, cultiva el alma. Actúa como un elemento disuasivo ante el comportamiento pecaminoso. Protege el corazón y a la mente de la duda, el cinismo y la incertidumbre. En resumen, les da a todos aquellos que lo aceptan ventajas y bendiciones, tanto materiales como psicológicas y espirituales. Ninguna persona que entienda el Corán y abra su corazón y su mente a él sentirá que alguien es más feliz o afortunado que él. Diles, complaceos con la gracia que Allah os ha concedido, el Corán, y con su misericordia, pues esto es mejor que lo que atesoran los incrédulos. Versículo 58. Teniendo al Corán como su guía y punto de referencia en todas las circunstancias, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue capaz de luchar y derrotar a todos los enemigos que se opusieron a él y de refutar sus argumentos. La sura ratifica este hecho con las siguientes palabras. No hay situación en la que os encontréis, ya sea que recitéis el Corán u otra obra que realicéis, sin que nosotros seamos testigos de lo que hacéis. A tu Señor no se le escapa nada en la tierra ni en el cielo, ni siquiera algo del tamaño de la más ínfima partícula, y no existe nada menor o mayor aunque no esté registrado en un libro claro, es decir, la tabla protegida. Versículo 61. El final de la sura refuerza el comienzo de la misma, afirmando que el Tawhid es la esencia y el principio básico de la creencia y de la fe en Dios. Así como los primeros versículos de la sura hacen referencia a la sorpresa del pueblo ante la elección de Dios de transmitir sus revelaciones a un simple ser humano, el último versículo reconforta al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orientándolo a hacer lo siguiente. Aférrate, oh Muhammad, a lo que te ha sido revelado y sé perseverante en la transmisión del mensaje hasta que Allah juzgue entre ti y quienes te desmientan. Él es el mejor de los jueces. Versículo 109. Las disputas acerca del Corán han sido muy intensas y nosotros como musulmanes no tenemos la más mínima duda de que se trata de la pura verdad. A veces el significado de algunas de sus construcciones y expresiones lingüísticas puede no ser comprendido inmediatamente por aquellos que no estén lo suficientemente preparados en el idioma árabe y su retórica, y por ende puede ser malentendido o malinterpretado. En el lenguaje diario, uno puede pedirle a alguien que no tenga una actitud aletargada o que mantenga ciertos patrones de conducta o comportamiento, sin que esa persona sea perezosa ni que demuestre un mal comportamiento. El objetivo sería provocar, alentar y estimular a la persona a que progrese y mejore. De igual modo, Dios le pide a su profeta con las siguientes palabras. Si tenéis dudas sobre lo que me ha sido revelado, preguntadles a quienes podían leer la revelación que me precedió. Versículo 94. ¿Acaso sería esta una recomendación para que Muhammad busque la guía o el consejo de aquellos que defienden la doctrina de la Trinidad o de quienes declaran que Dios apareció tomando forma humana? La respuesta debe ser un rotundo no. Las consultas del profeta que se citan en la sura son retóricas, argumentativas o para instruir o educar. En el Islam, el Tawhid está fuera de toda discusión. Dios es el único eterno. No engendró a nadie y no fue engendrado, y no hay nadie que se le iguale. Del mismo modo, según los relatos de la sura, las polémicas argumentaciones hechas por los israelitas con respecto a Dios y a sus mensajeros son rechazadas. De esta manera, se dirige al profeta con las siguientes palabras. Por cierto que os ha llegado la verdad de vuestro Señor. No seáis, pues, de quienes dudan, y no seáis como quienes desmintieron los signos de Allah, porque os contaréis entre los perdedores. En verdad, aquellos para quienes Allah ha decretado la incredulidad no creerán, aunque le llegase todo tipo de evidencia, persistirán en la incredulidad hasta ver el castigo doloroso, y ya que nada les valdrá creer. Los versículos del 94 al 97. La lógica simple y honesta y el sentido común estipulan que Dios nunca podría ser dos, tres o más seres, ni podría ser comparado con ningún ser humano. Los seres humanos son vulnerables y débiles al enfrentarse a la adversidad.
Se sienten completamente indefensos, abatidos y desamparados. Las crisis los pueden apabullar y avasallar. En estos momentos muchas personas buscan a Dios pidiéndole su apoyo y ayuda. Sin embargo, en algunos casos, ni bien se sobreponen a las dificultades o cuando estas duras experiencias terminan, la fe de las personas disminuye y su anhelo de Dios se desvanece. La sura nos dice que cuando al hombre le acontece un mal, nos implora recostado, sentado o de pie, pero en cuanto lo libramos de él, se comporta olvidándose que nos había invocado. Así hemos dejado que los transgresores vean sus malas obras como buenas. Versículo 12. Esta es ciertamente una característica grosera y deplorable. Debemos recordar en todo momento quién acudió a nuestro rescate cuando lo necesitamos, admitir los favores que le debemos a Dios Todopoderoso y ser siempre leales a Él. La sura describe este tipo de comportamiento más detalladamente con las siguientes palabras. Él es quien hizo posible que transitasteis por la tierra y por el mar, y cuando os encontráis en los barcos y navegáis con buenos vientos, os complacéis por ello. Pero si os acude una fuerte tormenta golpeándoos las olas por todos lados, y pensáis que no tenéis salvación, entonces invocáis a Allah con toda sinceridad, diciendo, si nos salvas de esta, nos contaremos entre los agradecidos, pero cuando Allah les salva, le desobedece nuevamente corrompiendo la tierra con injusticia. Oh hombres, vuestra corrupción recaerá sobre vosotros mismos. Solo disfrutaréis del placer transitorio de esta vida. Luego compareceréis ante nosotros y os comunicaremos cuánto hacíais. Versículo 22 y 23. Es un hecho psicológico del comportamiento humano que cuando alguien se encuentra ahogado o cercado por el peligro, se dirige solo a Dios Todopoderoso. Él es el único a quien recurrir y el verdadero Salvador. La fastidiosa pregunta que surge aquí es ¿por qué, una vez que se encuentra a salvo, el ser humano se olvida inmediatamente de la mano que lo salvó y niega el favor que le fue otorgado? Es verdaderamente un serio y perturbador defecto de la naturaleza humana que necesita de una constante y urgente atención. Todos aquellos que en tiempos de prosperidad y de éxito se olvidan de todo, son merecedores del castigo que recibirán. Este castigo es usualmente rápido y viene cuando uno menos lo espera. Dios dice, por cierto que la vida mundanal es como el agua que hacemos descender del cielo con la que se irrigan los cultivos de la tierra, de los cuales se alimentan los hombres y los animales. Cuando los frutos maduran, la tierra se embellece y piensan los hombres que pueden disponer de ella. Entonces arrasamos los cultivos de noche o de día, devastando la tierra como si no hubiera sido cultivada. Así aclaramos los signos para quienes reflexionan. Versículo 24. Los abruptos y severos desastres son dolorosos y devastadores, tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. A menudo, las calamidades repercuten en los cultivos antes de la cosecha y justo cuando sus dueños comienzan a sentirse confiados de que serán capaces de recolectarla. Esto hace que el impacto sea mucho más catastrófico. En nuestra condición de seres humanos, todos tenemos derecho a pedir ayuda y el apoyo de Dios cuando sufrimos adversidades. Sin embargo, cuando Dios acude a nuestro auxilio, debemos mostrar gratitud y continuar haciéndolo, incluso después de que pase el mal momento. La humanidad no puede mantenerse por sí misma y siempre necesitará la ayuda y el apoyo de Dios. El ejemplo provisto por la sura se aplica a diversas situaciones de la vida humana. La arrogancia y la ostentación de la humanidad provocan la ira de Dios, que puede golpearnos en cualquier momento con sus consecuencias devastadoras. Antes del final de la sura, Dios Todopoderoso, con breves pero tiernas y dulces palabras, le dice a su mensajero que se dirija a la humanidad transmitiendo el siguiente consejo reconfortante. Di, oh hombres, si dudáis de lo que os he traído, sabed que yo adoro a Allah, quien os ha creado, os hará morir y ante Él compareceréis, y jamás adoraré lo que vosotros adoráis. Me ha sido ordenado ser creyente y consagrarme a la religión monoteísta y no contarme entre quienes asocian copartícipes en la adoración a Allah. Y también no invocar en vez de Allah lo que no puede beneficiarme ni perjudicarme, porque de hacerlo me contaría entre los injustos.
Si Allah te azota con una desgracia, nadie excepto Él podrá librarte de ella. Y si te depara un bien, nadie podrá impedir que te alcance su favor. Concede su gracia a quien le place de sus siervos. Él es absolvedor, misericordioso. Versículos 104 y 107. Este lazo fuerte y directo entre los seres humanos y Dios es la esencia misma de la fe del Islam. Otros dioses, entre comillas, o poderes no valen nada. Los miedos y anhelos de la humanidad dependen y están centrados solo en Dios. Este hecho constituye la base fundamental sobre la cual se asientan las relaciones cotidianas entre las personas. En esta sura también encontramos diversas anécdotas breves de naciones antiguas y de comunidades religiosas, como la del profeta Yunus, de quien proviene el nombre de esta sura. Aquí se implica que los árabes de la Meca, a quienes el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmitió la nueva fe del Islam, recibirán el mismo grato destino que el pueblo de Jonás. De hecho, los árabes mecanos se opusieron fervientemente e implacablemente al Islam en sus primeras etapas. Se resistieron y lo combatieron por casi 20 años. Sin embargo, eventualmente se convirtieron y pusieron todas sus energías y recursos al servicio de la defensa y difusión del Islam. Al pueblo de Jonás le fue mucho mejor que a otras comunidades como el pueblo de Hud. Dios dice: no hubo nación alguna que al momento de azotarles el castigo les haya beneficiado creer entonces, excepto el pueblo de Jonás, que creyeron y se arrepintieron cuando percibieron la inminencia del castigo. Les salvamos, por ello, del castigo humillante en la vida mundanal, y les dejamos vivir algún tiempo más. Versículo 98. Siempre que estos tipos de relatos son citados en el Corán, usualmente reflejan situaciones y experiencias vividas por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de las cuales extrajo importantes lecciones. De aquí surge la manera similar en que enfrenta estas situaciones a pesar del factor tiempo-espacio. Según sabemos, el profeta Noé se enfrentó a la resistencia y oposición de su pueblo por 9 siglos y medio. Sin embargo, persistió tenazmente con su misión de conducirlos hacia Dios. La sura nos dice que relátales la historia de Noé, cuando dijo a su gente: oh pueblo mío, os disgusta mi permanencia entre vosotros, y que os exhorte con los signos y preceptos de Allah, por lo que me encomiendo a él. Confabulaos con vuestros ídolos en la decisión que vayáis a tomar y no la ocultéis. Haced conmigo lo que queráis y no me toleréis, pues si no creéis en la verdad que os he traído, sabed que yo no pretendo ninguna retribución, solo espero la recompensa de Allah, y me ha sido ordenado que me cuente entre quienes se someten a él. Versículos 71 y 72. Lo que Noé le transmitió a su pueblo fue lo mismo que Muhammad le dijo al suyo. Los profetas mensajeros de Dios son individuos honestos, consagrados al servicio de Dios. No buscan obtener un beneficio personal ni material al llevar a cabo sus misiones y obligaciones hacia Dios y hacia sus conciudadanos. La sura cita las experiencias de otros mensajeros y sus comunidades, cubriendo extensivamente episodios de la historia de los faraones de Egipto y de los israelitas, así como de sus profetas y líderes. Los faraones fueron destruidos a causa de su arrogancia y de la opresión y explotación de su pueblo, mientras que los israelitas se aprovecharon del privilegio de haber recibido la revelación divina y abusaron de los favores y la confianza que Dios depositó en ellos. En este contexto, Dios dice: establecimos al pueblo de Israel en un lugar propicio, Egipto y Palestina, y les sustentamos con cosas buenas. Y cuando se les presentó el profeta Muhammad con la revelación, a pesar de que en la Torá y el Evangelio estaba mencionada su venida, algunos creyeron y otros no. Y por cierto que tu Señor juzgará entre ellos el día de la resurrección acerca de lo que discrepaban. Versículo 93. Estas palabras son una advertencia a los musulmanes para que eviten los errores que contaminaron a los israelitas. Se les pide a los musulmanes que carguen con la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios con honestidad y dedicación.